¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de qué es la proporcionalidad inversa y todas sus características para que ya, cuando veamos regla de 3 inversa, nos parezca supremamente fácil. Algo importante es que, obviamente, para hablar de la proporcionalidad inversa es mejor primero reconocer la proporcionalidad directa y la regla de 3 directa para que esto te parezca más fácil, ¿no? Entonces, si no has visto esos videos que ya están grabados anteriormente en el curso, te invito a que primero los veas. ¿Listos? Aquí ya empezamos con proporcionalidad inversa, suponiendo que ya lo de proporcionalidad directa ya lo sabes. ¿Listos? Proporcionalidad inversa es cuando el producto de cada par de valores de las magnitudes relacionadas es constante. Decimos que dichas magnitudes entonces son inversamente proporcionales. Esto de pronto parece en chino, pero como siempre te lo voy a explicar con ejemplos, ¿no? Algo importante es que dice aquí que cuando el producto de cada par de valores de las magnitudes relacionadas es constante. Entonces empezamos con el primer ejemplo. Si nosotros decimos el valor de un libro y la cantidad de libros que puedo comprar, si vamos a relacionar esas dos magnitudes, te invito a que vayas pausando el video a medida que va pasando el video y vayas realizando los ejercicios que te voy diciendo. Por ejemplo, en este ejercicio te invito a que identifiques cuáles son las dos magnitudes de las que se están hablando, ¿sí? El valor de un libro y la cantidad de libros que puedo comprar. Obviamente, pues las dos magnitudes son una, la cantidad de libros y otra, el valor de los libros. Podemos escribir cantidad o cantidad de libros y valor o valor de los libros. Eso está perfecto. ¿Listos? Lo importante es que la cantidad y el valor. Podríamos haber escrito el valor y la cantidad. El orden no importa por ahora. ¿Listos? Entonces, supongamos que si yo compro un libro, o más bien, yo tengo dinero para comprar un libro si el valor del libro es 1000, ¿sí? Entonces, si el libro vale 1000, yo me alcanzo a comprar un libro. Supondríamos que entonces yo tengo 1000 pesos o $1000 o 1000 lo que sea, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si puedo comprar un libro de 1000? ¿Qué pasaría si llego yo y dicen el valor es 500? Pues entonces, ¿cuántos libros podría comprar de 500? Podría comprar 2 libros. ¿O qué pasa si el valor del libro ya no es 500, sino está en una super promoción y vale 200 pesos el libro? Pues entonces alcanzaría a comprar 5 libros, ¿sí? Obviamente se supondría que 5 libros diferentes o que yo soy profesor y voy a comprar libros para mis estudiantes o algo así, ¿listos? Mira que si comparamos los valores de cada magnitud y los multiplicamos, 1 por 1000, ¿cuánto da? 2 por 500, ¿cuánto da? 5 por 200, todo eso da, al multiplicarlo, nos da 1000. Eso quiere decir que estas dos magnitudes se relacionan inversamente proporcionales, o sea, son inversamente proporcionales más bien, ¿sí? La cantidad de libros y el valor de libros que puedo comprar se relacionan de forma inversa. Otro ejemplo. El número de personas y la cantidad de días para las que alcanza la comida. Supongamos que hay una persona y alcanza la comida, o sea, esa persona tiene comida para 20 días, ¿sí? Una persona tiene comida para 20 días. ¿Qué pasa si esa comida ya no se la va a comer una persona, sino 2 personas? ¿Para cuántos días alcanzaría esa misma cantidad de comida? Pues obviamente alcanzaría para 10 días, ¿no? Porque una persona se come lo de 10 días, la otra lo de otros 10 días, o sea, se comen lo que se comería una persona en 20 días. ¿O qué pasa si no fueran 2 personas, sino por ejemplo 4 personas? Pues entonces, ¿para cuánto alcanzaría la comida? La comida alcanzaría para 5 días. Y nuevamente, si observamos la multiplicación de cada valor de una magnitud con cada valor de la otra magnitud, 1 por 20 o 2 por 10 o 4 por 50, todo eso nos da 20. Entonces, como el valor al multiplicarlas siempre es constante, se dice que la magnitud, personas y días para los que alcanza la comida se relacionan de forma inversa, entonces son inversamente proporcionales. Último ejemplo, por si no te ha quedado claro, te invito a que ya todo lo hagas como una práctica. Número de grupos y cantidad de estudiantes por grupo. Supongamos que en un salón tenemos un grupo de 12 estudiantes. Entonces yo podría decir, vamos a hacer un grupo de 12 estudiantes. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer 2 grupos con esos estudiantes? Pues entonces cada grupo tendría 6 estudiantes. ¿O qué pasa si yo les digo, más bien hagan 3 grupos? Los estudiantes en cada grupo deberían ser 4. Y nuevamente, si multiplicamos los valores de una magnitud con los de la otra, siempre nos da igual. En este caso es 12, ¿sí? Algo importante es que mira que siempre da 12. Y como siempre da lo mismo, entonces a eso se le llama una constante. En este caso, este numerito, el número 12, se le llama
constante de proporcionalidad inversa. ¿Listos? Vamos con las conclusiones ya conociendo la proporcionalidad inversa. Primera conclusión. Si representamos por A y B, esto lo puedes copiar, ¿no? Porque estas son las conclusiones importantes de regla de tres inversa, de proporcionalidad inversa. Si representamos por A y B los valores de dos magnitudes inversamente proporcionales, se cumple lo siguiente. Entonces, recuerda que pues si tenemos dos valores de las dos magnitudes y los multiplicamos, siempre nos va a dar una constante. Entonces, la constante siempre va a ser igual a la multiplicación de los dos valores de las dos magnitudes, ¿sí? Obviamente, este B lo podríamos pasar a dividir y entonces nos queda que una de las magnitudes es igual a la constante dividida en la otra. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Ya habíamos visto que siempre, por ejemplo, en los grupos y estudiantes, siempre la multiplicación daba 12. Esa es la primera conclusión, ¿no? Siempre la multiplicación va a dar una constante. Recuerda que la constante es 12. Pero además, si dividimos la constante entre uno de los valores, nos da automáticamente el otro. O sea, podemos encontrar el otro. Mira, 12 dividido en 4 es 3, o 12 dividido en 6 es 2, o 12 dividido en 12 es 1. ¿Listos? Esa es la primera conclusión. 1, que multiplicados dan la constante, y 2, que al dividir la constante entre uno de los valores nos da el otro. Segunda conclusión, nuevamente, si representamos por A y B los valores de las dos magnitudes, se cumple lo siguiente. Aquí tenemos las dos magnitudes, ¿no? Aquí tenemos los valores, ¿sí? Aquí tenemos una magnitud, otra magnitud, tenemos su valor correspondiente, el valor y su valor correspondiente, ¿sí? Entonces, obviamente, la multiplicación de estos dos va a ser igual a la multiplicación de estos dos, o sea, A por B es lo mismo que A1 por B1, y eso es la constante, que ya lo vimos, ¿no? La magnitud 1, la magnitud 2, al multiplicar estos dos valores debe dar un número, y al multiplicar estos dos valores tiene que dar el mismo número, o sea, nos va a dar la constante. A por B es lo mismo que A1 por B1, ¿sí? Aquí le puse letras como por poner otra cosa para no poner números, pero aquí quiero que veas algo muy importante, que eso de pronto generalmente no se habla en proporcionalidad inversa, pero que es muy importante para regla de tres inversa y para regla de tres compuesta, que es lo más importante, que vamos a ver, lo más bonito de este tema, ¿sí? Mira que si yo quisiera relacionar las A y las B, aquí por ejemplo yo podría decir, voy a poner las A la izquierda y las B a la derecha, ¿sí? Esta A que está multiplicando la pasaría aquí a dividir, entonces me quedaría A dividido en A1, y esta B la pasaría para aquí a dividir y me quedaría B1 dividido en B, o sea, me quedaría así, ¿no? La A dividida en A1 y B1 dividido en B. Mira que en este caso la división ya no es lo mismo, obviamente, que la proporcionalidad directa. Recuerda que en la proporcionalidad directa dividimos así, se dividiría A dividido entre A1 es lo mismo que B dividido entre B1. Pero en este caso, como son inversas, ya después nos acostumbramos a hacer esto. Mira, si nosotros hacemos la división entre A y A1, nos va a dar igual que esta división, pero invertida. O sea, no es B dividido en B1, sino B1 dividido en B. Obviamente, vamos con un ejemplo. Tenemos los grupos de estudiantes y los estudiantes, que ya hemos hablado mucho, un grupo de 12 o dos grupos de 6. Si nosotros hacemos la multiplicación, pues va a dar la constante, ¿no? 1 por 12 es 12, 2 por 6 es 12, pero nosotros ya después es mejor que nos acostumbremos a hacer lo siguiente, porque como te digo, te va a parecer más fácil. Como ya los números están ahí, que parecería una división, y como ya se sabe que esto es proporcionalidad inversa, entonces lo que nosotros hacemos es generalmente esto. Mira, 1 dividido en 2 es lo mismo que no 12 dividido en 6, sino invertimos esta. O sea, es lo mismo que 6 dividido en 12. Mira que 1 dividido en 2 es 0,5, 6 dividido en 12 también es 0,5. Entonces eso lo puedes comprobar si quieres con la calculadora. Siempre que tengamos dos magnitudes que se relacionen de forma inversa, podemos hacer esta división igual a esta invertida. Y eso es fácil de recordar, porque uno simplemente dice, como es inversa, invierto una. Como es directa, las dejamos iguales, ¿sí? Hablando ya de directa e inversa para que las compares y comprendas muy bien qué es esto. ¿Listos? Ahora, ¿cómo se reconoce la regla de tres inversa? Es muy sencillo, porque si una magnitud aumenta, la otra disminuye en la otra proporción, en la misma proporción, perdón. En la magnitud directa hablábamos de que si una aumenta, la otra aumenta, o que si una disminuye, la otra disminuye. Eso es la proporcionalidad directa. En la inversa sucede lo contrario. Si una aumenta, la otra no aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Vamos a ver un ejemplo.
Aquí tenemos lo de los grupos y los estudiantes que me ha servido para todo el video. Un grupo de 12 o 4 grupos de 3 o 2 grupos de 6, el orden no importa. Lo importante es que siempre va a dar igual, ¿no? 1 por 12, 12, 4 por 3, 12, 2 por 6, 12. Mira que si nosotros comparamos estos dos valores de una magnitud, en este caso, para comparar desde el 1 hasta el 4, ¿qué pasó? Aumentó. De 1 a 4 aumentó el número de grupos. En este caso, ¿cómo se aumenta? Recuerda que siempre aumenta o disminuye multiplicando o dividiendo, ¿no? Para que sea proporcionalidad. En este caso, el 1 se multiplica por 4 y nos da 4. Entonces, ¿qué sucede con este valor? Que no va a aumentar. Si aquí aumentó, entonces aquí disminuye, pero en la misma proporción. Si aquí este número lo multiplicamos por 4 para que diera 4, entonces el otro lo dividimos entre 4 para que dé 3. Mira que si una aumenta, la otra disminuye. El 1 aumentó multiplicado por 4, mientras que el 12 se divide entre 4. ¿Sí? Entonces esa es la forma fácil de reconocer que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces una aumenta mientras que la otra disminuye. ¿Sí? El 12 disminuyó a 3. Pero también podría ser lo contrario. Mira que de 4 a 2 no aumentó, de 4 a 2 disminuyó. En este caso, el 4 para convertirlo en 2 se divide entre 2. Y pues en este caso, si aquí dividimos entre 2, entonces aquí ya sabemos que multiplicamos por 2. 3 por 2 da 6. ¿Listos? Ya vimos todas las conclusiones, todo lo importante. Ahora vamos a ver un ejercicio de aplicación. Por ejemplo, obviamente te voy a poner un ejercicio muy sencillo. Para transportar una cosecha de manzana, un camión de 8 toneladas, entonces primero identificamos las dos magnitudes. En este caso estamos hablando de toneladas y de cuántos viajes pueden hacer. Recuerda que las magnitudes las podemos ver rápidamente porque están siempre después del numerito. Mira, 8 toneladas debe hacer 12 viajes. Aquí yo puse viajes y toneladas, pero recuerda que se puede poner toneladas y viajes y todo va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya una vez que identificamos las magnitudes, vamos a poner los valores que van aquí. Te invito a que pauses el video y pongas tú los valores. Entonces, si leemos, para transportar una cosecha de manzana, un camión de 8 toneladas, entonces toneladas, 8. Obviamente, si tú pusiste toneladas allá, pues pones el 8 en donde están las toneladas. Debe hacer 12 viajes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos viajes debe hacer un camión de 6 toneladas? Entonces, ahí ya organizamos. Algo importante al iniciar es verificar si estas magnitudes se relacionan directa o inversamente proporcional. Eso siempre lo debemos hacer. ¿Por qué? Pues porque ya vimos la relación directa, ¿sí? O cuando dos magnitudes se relacionan de forma directa. Entonces, recuerda que si se relacionan de forma directa se hace un proceso, pero si se realizan de forma inversa se hace otro proceso. Por eso primero tenemos que saber si se relacionan de forma directa o inversa. ¿Eso cómo se hace? Como lo acabamos de ver. Imaginándonos el ejercicio. Estamos hablando de número de viajes que hace un camión y de número de toneladas que transporta ese camión, ¿sí? Entonces me dicen que si un camión es de 8 toneladas, tiene que hacer 12 viajes. La pregunta es, aquí por ejemplo, aquí vamos a disminuir el número de toneladas. ¿Será que si ese viaje lo vamos a transportar con un camión de menos toneladas, debería hacer menos viajes? En este caso la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque si es un camión más pequeñito de menos toneladas, debería hacer más viajes para transportar la cosecha. Entonces mira que si una disminuye, la otra aumenta. O podríamos decir, no importa los números acá, ¿será que si yo llego a contratar un camión de muchas más toneladas, tengo que hacer más viajes? No, en este caso, si es un camión de muchas más toneladas, pues tendría que hacer menos viajes para transportar la cosecha. Y eso es casi que lo más importante, ¿no? Ahora sí, ya como vimos que estas dos magnitudes se relacionan de forma inversa, pues podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, una pues es multiplicando, ¿no? Recuerda que la multiplicación siempre da la misma. En este caso algo importante es que la regla de 3 inversa incluso me parece a mí más fácil que la directa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que 12 por 8 debe dar lo mismo que x por 6. Entonces, la verdad, yo lo hago casi siempre sin ningún proceso. O sea, yo simplemente, o bueno, el proceso mental, ¿no? Yo simplemente siempre pienso, 12 por 8 es 96. Lo único que tengo que buscar es un número que multiplicado por 6 dé 96. Y si lo encuentro, pues ya encontramos cuál número va aquí, ¿sí? Porque obviamente la multiplicación siempre va a dar la misma, ¿no? Algunos ejercicios son más difíciles que otros, entonces si llega a ser un ejercicio que te parezca difícil, pues simplemente haces el siguiente proceso, ¿no? Ya se sabe que 12 por 8
debe ser lo mismo que x por 6. ¿Cuál proceso haríamos? Tenemos 12 por 8 es igual a x por 6, pues simplemente multiplicamos, ¿no? 12 por 8, 96, y el 6 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. Y listos, nos queda que 96 dividido en 6, eso es 16. Pero recuerda que siempre se podía hacer desde el comienzo, ¿no? 12 por 8 era 96, el proceso lo hicimos mentalmente y simplemente buscamos por cuál número multiplicado por 6 da 96, pues sería 16, ¿no? 16 por 6, 96. Pero recuerda también que siempre que no lo puedas resolver así de fácil, pues está el proceso, ¿no? 12 por 8, 96, el 6 pasa a dividir y nos queda 16. Este es el proceso más fácil, pero también para cuando vayamos a ver regla de 3 compuesta, es bueno que te acostumbres a hacer lo siguiente. Bueno, este es el proceso que se llama regla de 3 inversa. Esto se llama regla de 3 inversa. Entonces ya vamos preparados para los ejercicios que vamos a resolver más adelante de regla de 3 inversa. Así es que se hace, ¿no? Pero generalmente se acostumbra a hacer lo siguiente. 12 por 8 es lo mismo que x por 6, pero como te digo, es muy fácil si te acostumbras a decir, pues escribimos este igual y como se relacionan de forma inversa, entonces este lo invertimos. O sea, podemos escribir 12 dividido en x igual a invertimos este, no escribimos 8 sobre 6, sino escribimos 6 sobre 8. Esta forma también la puedes hacer, obviamente ya resultaría más largo el proceso, pero a veces es más fácil, sobre todo para la regla de 3 compuesta. ¿Listos? Por ahora ya te expliqué 3 formas para resolver este tipo de ejercicios. A mí la más fácil me parece simplemente pensar, 12 por 8 es 96, entonces ¿por cuánto multiplico el 6 para que dé 96? Tanto, ¿sí? Lo pienso y ya. Si no, pues despejamos, ¿listos? Pero bueno, ya con esto te voy a dejar tranquilo o tranquila. Ya con esto termino mi explicación. En este video no te voy a dejar ejercicios de práctica porque si quieres practicar, vamos con todos los siguientes ejercicios. Entonces te invito a que veas los demás ejercicios para que practiques. Y aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.